de un conocimiento que no todo el mundo tenía. Y eso es lo que vamos a ir segregando en esa lista de reproducción, que está más centrada sobre todo a eso, al maltrato animal, a cómo se deben de cuidar bien los animales, cómo debemos de cuidarnos nosotros. Después está otra lista de reproducción que son homúnculos. Mira, yo voy a aconsejar de verdad, por favor lo pido, que si no os gustan estas temáticas no os metáis, porque lo único que vais a hacer es quitarle la suscripción al canal. Y que si la compartís y la entendéis, pues bienvenido sea. Pero un homúnculo es una persona de 30 centímetros de miniatura que sale de la unión de una persona con un animal. Bueno, ya en la mitología griega, romana, lo podemos encontrar, que si el centauro, que si el grifo, que si... Bueno, el grifo no, pero eso, que hay un montón. Y bueno, nosotros hemos procedido, pues hay ciertos alquimistas que dicen haber conseguido homúnculos. Uno de ellos es Paracelso, ¿no? Y otro es el profesor David Christianus. Hay más, ¿no? Y hay también métodos tradicionales y de leyenda de cómo se hacen, que nosotros hemos procedido a hacerlo. Y, hombre, no hemos obtenido el resultado que estáis esperando, ¿no? Que era una persona en miniatura de 30 centímetros, pero sí que hemos conseguido una serie de bacterias, porque Paracelso ya decía que cuando el semen se pone negro, empiezan a crear en él una sustancia, unas bacterias que hacen que fomente más la vida. Y eso lo podéis ver en nuestras investigaciones, que vaya, el semen se nos ha puesto negro, lo hemos enseñado y lo hemos metido en un huevo, le hemos dado la incubación y no nos ha salido, como ya hemos dicho, el supuesto homúnculo, pero sí nos ha salido un animalúnculo. Así que estamos viendo que vamos por el camino. O sea, yo, sinceramente, así fríamente, pues no creo en un homúnculo, pero es que tampoco creo en un animalúnculo. Y me he tenido que callar porque las investigaciones que están filmadas y que las tenéis en esa lista de reproducción, pues lo vais a ver también. De hecho, nacieron muertos porque se ve que hemos tenido variables que no hemos tenido en cuenta, pero, jolines, es que lo hemos partido por la mitad y estaba sangrando. Y eso se ve. y ahí no se ha tocado nada, ni se ha retocado nada. Y además es que mi canal es sincero al 100% porque... Joder, porque no tengo nada que perder, es que no voy a engañar, o sea, no estoy ahí por dinero, no, yo no me hago TikTok, no me hago otras plataformas, yo simplemente investigo las cosas y he decidido salir de mi caverna alquímica, ¿no? Y salir al mundo a enseñaros pues todo este conocimiento que estoy adquiriendo y que me parece interesantísimo. Y de hecho no estoy loco porque tengo una tesina sobre esto que los doctores además que lo enseño en el canal por si estáis interesados, lo vuelvo a repetir, lo tenéis todo ahí, vais a poder ver el nombre de la tesina. Ya falta que os la descarguéis, ¿no? Pero
fue una tesina que hice sobre la importancia de la alquimia en el patrimonio histórico. La quería hacer sobre la piedra filosofal, pero el problema era que era lo que me decían mis profesores, de que si yo a día de hoy no he conseguido elaborar la piedra filosofal, porque la piedra filosofal pasa por 3 coloraciones, que es el negro, el blanco y el rojo, y yo intentando obtener el conocimiento oculto que hay en las religiones, cómo casa con la ciencia, como he dicho, cómo nos lo muestra la filosofía y las artes, pues he conseguido entender los procesos de creación hasta la coloración blanca de la piedra filosofal, cosa que está bastante bien, porque si son 3 coloraciones, pues se puede decir que básicamente vamos por la mitad, que prácticamente no vamos por la mitad, vamos por un poquito menos. Pero para los pocos años de experiencia que llevamos en alquimia, que ya son 6 para 7, está bastante bien. También tengo que decir que son intensivos, porque bueno, en el trabajo donde estoy me permite hacer lecturas continuas no solo de mis investigaciones, sino de aquellos filósofos naturales antiguos, de donde estoy emanando toda esta información y la estoy rescatando, que es lo que hacía la escuela estoica, exactamente lo mismo. De hecho, en la Cabaña del Druida tenemos nuestra propia biblioteca, y ya gracias a este medio de radio pues podremos ir haciendo un breve resumen de aquellos libros más importantes para que nos sigan ayudando a desvelar los secretos de la piedra filosofal. Entonces, eso último que he dicho lo tenéis en la lista de reproducción Destripando textos clásicos de alquimia. Porque claro, os explico alquimia en la naturaleza y después la tenéis que ver vosotros en el arte y cómo está escrita y cómo se representa. Y para eso hemos dicho que tenemos esta lista de reproducción. Pero como ya os dije, se trata de hacer la piedra filosofal. Entonces, nos hace falta llevarlo a la práctica. Y por eso tenemos otra lista de reproducción o asignatura que llamamos prácticas de laboratorio, donde, y esto en primicia porque conozco, pocos son los alquimistas que van a hacer eso, donde tenéis todos los pasos y de dónde he sacado yo la información para llegar para coger la materia prima de la piedra filosofal, pasarla por su primera coloración y llegar hasta la segunda, hasta los procesos donde hemos llegado. Y ya iremos subiendo vídeos de cuáles son nuestras investigaciones por las que creemos que tenemos que centrarnos en esas líneas de investigación, y si nos equivocamos, pues descartamos, volvemos a empezar y cogemos otras direcciones. Y con eso pues ya tenéis esas 3 listas de reproducciones de alquimia, más la que he dicho de ética de injusticias mundanas, más la de homúnculo, que ya he dicho que la asignatura de homúnculo es desagradable ya de por sí. Entonces, si no quieres aprender cosas de nuestro porqué, diré, ¿y qué tiene que ver el homúnculo con la religión? Bueno, pues en el Tártaro está la explicación. El Tártaro era el infierno más grande que se tenía, que era el más temido por los demonios, que estaba reservado a aquellos ángeles que copulaban con mujeres y aparte le daban conocimiento, es decir, 2 especies distintas entre sí que encima salían, que es lo que nos ha salido a nosotros, malformación. No duran, Paracelso decía que no duran ni un mes de vida, pero vaya, que a nosotros básicamente no nos salió muerto porque llevaba sangre, se veía que era un organismo compuesto, pero sí, son engendros, como los denomina la Biblia. Además, en los pasajes bíblicos, creo recordar que lo mencionan como gigantes monstruosos que no vivían mucho tiempo, a lo mejor habían cíclopes de un solo ojo, todo malformaciones,
malformaciones y que no le dan el visto bueno. Tenemos también Somos Filosofía Natural, bienvenido a nuestra escuela Ermita. Sí, esta es otra lista de reproducción que pues más que nada para enseñaros nuestras instalaciones, conozcáis un poquito sobre la cultura esta que hemos dado, de cuándo se hizo la escuela Ermita La Campiñuela, de dónde sale, etcétera. Tenéis otra lista de reproducción que es la Hermandad Orden La Ermita de la Campiñuela, que esta, pues, continuando con el legado de mi antepasado, que ya construyó o tenía los permisos de la ermita, ¿no? Pues quisimos ir un paso más adelante y decir, bueno, nosotros tenemos estudios de un montón de cosas, o sea, yo tengo doctorado, licenciado en varias carreras, una de ellas es de seguridad, entonces quería también apuntar esa, o llamarle orden, que pasara a ser una orden, porque esto es muy importante que lo sepáis. Yo no sé si lo sabéis, que cuando el cáliz donde Cristo bebió y se comió el cuerpo y la sangre de Cristo, pues fue custodiado antiguamente por los cristianos en la muerte de Jesús, y yendo de custodia en custodia, pues bueno, acabó en España, y en España es donde lo tenemos. Y claro, pues en el transcurso de todo ese tiempo, los científicos habían obtenido mediante unos papiros egipcios información sobre su paradero y querían contrarrestar si era verdad. Cuando le preguntan a la iglesia, pues le dicen que sí, que tenían a varios de sus miembros custodiando esta reliquia. ¿Lo sabía el gobierno? No. ¿Lo sabía el Estado? No. Seguramente esa gente que custodiaba ello era sin contrato ninguno, y mediante, por ejemplo, antiguamente lo custodiaba la Orden de los Templarios, o por lo menos la Orden de los Templarios lo estaba buscando, y eso se regían por orden. Entonces, si a día de hoy esa gente que seguía custodiando hasta que le preguntaron, ¿no? Seguía custodiando el cáliz. Y nadie sabía nada, y nadie daba ninguna información hasta que le preguntan. Pues seguramente una orden se crea a partir de algo, imagínate, la iglesia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues yo creo, a partir de ahí, como tienes un cierto poder, pues ya creas lo que te dé la gana, que nadie va a saber nada, al menos que pregunten, ¿no? Y te diga alguien con relevancia, oye, tú tal, y dices, pues sí, pues lo custodiaban 2 personas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros somos docentes, profesores de verdad, vivimos en una escuela de verdad, es una escuela ermita de verdad, y la protegemos, pero la protegemos dentro de nuestra intimidad porque vivimos allí, o sea, entonces ahí podemos decir lo que nosotros queramos, pues igual que la iglesia. No sé.